Amén, hermano. Dios les bendiga a todos. Nuevamente estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Esta era la predicación de la semana pasada, pero ustedes saben lo que ocurrió con la lluvia y no se pudo dar. Pero seguimos en la serie de Génesis. Hemos aprendido mucho del libro de Génesis. Y como dijo el pastor ahorita en el estudio, necesitábamos aprender de Génesis si alguna vez queremos predicar de hebreo. De verdad que el Señor nos trajo acá a Génesis. Y hoy particularmente vamos a hablar de lo que ocurrió en una batalla importante en la cual Abraham participó. Y eso está en Génesis 14, 1 al 24. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios y vamos a comenzar con el versículo 17 del capítulo 14. Y ahí vamos luego presentando el resto del texto bíblico. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, como ha sido nuestra oración durante toda esta semana, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado este mensaje Lot y Abraham, el contraste. Vamos a ver un contraste hoy entre vivir por fe y no por vista. En el año 2013, luego de yo pensar que era algo importante en mi vida profesional, yo siempre había querido estar en una posición importante en el gobierno de Puerto Rico, aunque usted piense que eso sea una locura, ¿verdad? Pero esa era como la cumbre de mi carrera, ¿verdad? Eso así lo veía yo. Y en el año 2013, los hermanos, el pastor todavía, porque Rafa todavía no era pastor en ese tiempo, pero me habían incluido en el cuerpo de servidores, que la mayoría ya creo que ya no está. Y estábamos trabajando en el cuerpo de servidores en ese tiempo. Ese era el momento en yo seguir en la iglesia, creciéndome, educándome, discipulándome para seguir trabajando en la obra del Señor y ver lo que Dios quería hacer en mi vida. Sin embargo, llegó una oportunidad en el 2013 que era la oportunidad que yo decía que quería desde el año 91, cuando yo juramenté como abogado, ¿verdad? Llegó esa oportunidad y la vi hermosa la oportunidad, la vi muy bonita la oportunidad y le dije a Mili, esto es lo que estábamos esperando para yo culminar mi carrera y ya me vengo para allá o que me quedo tranquilo. Mira la mente. Entonces, definitivamente me fui para allá, salí subrepticiamente del cuerpo de servidores poco a poco. Me invitaron a una reunión, después me invitaron a otra y de momento después me dejaron de invitar. ¿Por qué? Porque yo no podía estar aquí, porque el trabajo era en San Juan. Y yo apenas podía venir los domingos a estar aquí y a congregarme. El resto del tiempo no servía. Eso fue una decisión. Y fue una decisión que yo les puedo confesar, hermano, que atrasó mi santificación. Y fue una decisión que atrasó la comunión con los hermanos. Y fue una decisión que atrasó el haber sido discipulado. Aunque fui y serví allá, hice lo que tenía que hacer y posiblemente allí dejé amigos y enemigos, como siempre pasa donde quiera que uno va, no es menos cierto que esa decisión fue en el resultado final una mala decisión en relación a mi vida y a mi relación con Dios. Por eso es el título de la predicación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos caminar por fe o caminar por ver
En aquel momento yo me deslumbré con eso porque era la supuesta oportunidad que yo había tenido toda la vida. Y de hecho, Dios me dio muchas lecciones en ese tiempo allá. ¿Es fácil o es difícil caminar por fe, consultar con Dios, orar, hablar con los pastores, meditar las decisiones? Nosotros los creyentes tenemos que hacer un libro abierto con nuestros pastores, con los hermanos, para poder tomar decisiones adecuadas y nutrirnos del cuerpo de Cristo conforme a la palabra, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué debemos caminar por fe? Miren esto, hermano. La semana anterior, no la pasada, vimos cómo Abraham y Lot se separaron porque ya tenían muchas posesiones, ya prácticamente no cabían en el mismo sitio donde estaban. Sin embargo, Abraham, pudiendo haber escogido primero, viene y luego de los conflictos que se dieron entre los siervos de ambos grupos, le dice, mira, escoge tú escoges lo que tú quieras y yo entonces veré qué hacer, ¿verdad? Entonces se describe allá que Lot escoge una tierra que era como hermosa, fértil. De hecho, la Biblia la define como parecida al Edén, a la tierra de Egipto. Imagínense ustedes qué hermoso era eso, ¿verdad? Pero Lot, la Biblia no nos lo dice y después nos confirma que así fue. No consultó con Dios, no oró sobre la conveniencia de ubicarse en esos lugares. Y aunque la Biblia no dice si oró o no, las consecuencias sí nos dicen que no oró y que no consultó. Y no buscó la voluntad de Dios. Solamente Lot escogió por vista. Lot escogió lo que vio, se deslumbró. Eso es hermoso. Me voy para allá. Ahora, la narrativa dice que aunque él se ubicó allí, fue moviendo sus tiendas ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Le estaba atrayendo Sodoma, le estaba atrayendo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tomamos decisiones como Lot. Yo le di un ejemplo de mí mismo y puedo darle ejemplos de mí mismo muchas veces, pero yo sé que tenemos que irnos al mediodía, ¿verdad? Podríamos estar aquí hasta mañana a la misma hora. Nuestras decisiones, recuerden algo, hermano, sean buenas o malas, van a tener repercusiones. Y no tienen solamente repercusiones en nosotros, tienen repercusiones en nuestro entorno. Y pueden inclusive tener repercusiones hasta la propia congregación también. Y este evento de la separación de Abraham y Lot nos muestra cómo podemos tomar decisiones por vista o tomar decisiones por fe, consultando y orando a Dios. Y eso nos aplica a nosotros como individuos, como matrimonio, como padres, como hijos, como todo. Si ustedes ven el texto del capítulo 13, 14 al 17, dice, luego que Lot escogió, miren qué interesante, dice, luego de la separación, Abraham es dirigido por Dios a la tierra que ha prometido a su descendencia. Abraham le dijo, Lot, tú escoge, yo no sé para dónde yo voy, eso Dios me lo va a mostrar. Y inmediatamente luego que Lot escoge, el texto dice, y Abraham es dirigido por Dios a la tierra que ha prometido. Dios en su fidelidad siguió cumpliendo con Abraham la promesa que le había dicho en el capítulo 12, versículo 13, que decía, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por eso entonces, la primera enseñanza de este pasaje es vivir por ver lleva a decisiones que pueden producir graves consecuencias. Lot, aunque lo que vio fue hermoso, él siguió moviéndose ¿hasta dónde? Hasta Sodoma, y pagó las consecuencias de su imprudencia y de su proceder. Dice el versículo 1 al 12, y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kerdolaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Dice el versículo 3, todos vinieron como aliados
al valle de Sidim, o sea, el mar salado. O sea, vinieron como leos, se juntaron todos, conspiraron todos. Todos estaban de acuerdo con ¿qué? Con ir a hacerle la guerra a esos reyes. Porque esos reyes le habían estado sirviendo, pero se rebelaron ante ellos. Y esto es importante por lo que vamos a ver más adelante. Y es en el año 14 que Dorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los rafaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los orios en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a En Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio. ¿Vieron lo que pasó? Los que invadieron, conquistaron el territorio. Y salió el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, es decir, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim. Esto es, ¿contra quiénes? Contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Ahí había una batalla desigual, ¿verdad? 4 reyes contra 5. Y en el valle de Sidim estaba lleno, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, de brea. Y el rey de Sodoma y el de Gomorra huyeron y cayeron ahí en los pozos de brea. Y los demás huyeron a los montes. Entonces, esos reyes que ganaron y conquistaron, tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Importante versículo 12. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y partieron. Ya él no estaba en el valle hermoso que había visto, ¿verdad que no? Él fue moviendo las tiendas y ¿qué dice el texto al final? Ya habitaba en Sodoma. Ya no habitaba en el Jordán. Pero él sabía, porque en Génesis 13:13 lo dice claramente, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. O sea que a Lot se vio atraído por el estilo de vida de Sodoma. Se vio atraído, el pecado lo atrajo por vista. Todo lo conquistó a él. Él minimizó, subestimó las consecuencias de su decisión, como muchas veces hacemos nosotros, y por ende de su pecado. Mira, me acuerdo de otra cuando yo era bien jovencito. Esto es, no hagan esto nunca, nunca lo hagan. Ahora es que es al revés, pero hubo una época en que toda la gente era mayor que yo, donde yo estaba. Ahora es al revés, yo soy mayor que todo el mundo, pero en aquella época eran todos, yo era el nene del grupo, entonces yo era flaquito y chiquito así, pesaba como 100 libras a los 15 años. Y decían, pero mundo, me decían mundo, prueba un cigajillito para que te veas grande como los demás. Y los demás nada, los demás no eran tan grandes tampoco. Y tanto fue la presión que lo aprobé, que me dio tremendo mareo, me acuerdo, la primera vez. Y seguí. Para hacerle el cuento largo, que tuve 7 años fumando, y si no dejo de fumar me hubiese muerto. Decisiones, por ver, por presión, por minimizar el pecado, por minimizar las consecuencias. No nos damos cuenta porque no caminamos por fe. Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Solamente nos conquista ¿qué? Los ojos, la vista. ¿En cuántas ocasiones, incluyendo siendo creyente como la primera que le describí al principio, minimizamos las consecuencias de nuestras decisiones? Decisiones económicas, familiares, profesionales, ministeriales, ¿sí? Espirituales. El que se compra una casa de 150,000 pesos con un part-time, por contrato. Son ejemplos. Decisiones familiares. Tomamos una vez una decisión con nuestra hija mayor sin consultar. Pastor, perdóneme, pues no le consulté. Y usted estaba bien involucrado en ese asunto en ese tiempo. Y no le consulté y la mandamos para Estados Unidos y el remedio fue peor, como dice el refrán, que la enfermedad. No se consultan las cosas, las consultamos con Dios. Y vienen consecuencias.
Realmente nosotros oramos y buscamos la voluntad de Dios en cada decisión. Mira, hermano, es en cada decisión. Escogemos siempre lo que nos gusta. Por eso vino Lot, ¿y qué hizo? Siguió moviéndose hacia ¿qué? Hacia Sodoma. Y entonces tenemos que sufrir las consecuencias. Mira lo que dice Primera de Juan 2, 15 al 17, como un recordatorio sobre todo a los creyentes. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, mira lo que dice la palabra de Dios, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que es en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y esta es la advertencia más importante y el consejo más importante. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos que buscar el consejo de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que orar la voluntad de Dios. Tenemos que ver en su palabra la voluntad de Dios. Tenemos que ir a nuestros pastores buscando esa voluntad de Dios a través de la palabra de Dios, del consejo, del discipulado. Cualquier decisión. Mira, hermano, para nosotros, para los creyentes, no hay decisión chiquita o grande. Porque todas tienen que estar alineadas a la voluntad de Dios. Y uno a veces dice, no, eso no. Nosotros entonces parcelamos, esta parte se la dejo a Dios y esta yo sigo con ella. Y ahí es que está el error. Eso fue lo que pasó con Lot. Porque Lot había visto las maravillas de Dios, porque Lot estaba caminando con Abraham. Y Lot veía cómo los prosperaba, cómo los cuidaba. Bueno, al punto de que aunque eso no es símbolo de que Dios nos ama, pero tenían muchas posesiones. Al punto que si tuvieron que separar no cabían. Pero en términos de el amor de Dios y la protección de Dios, Lot lo había visto. Y sin embargo, tomó la mala decisión. Pero ahora viene un contraste. Y esa es la segunda enseñanza. Porque distinto a Lot, Abraham decidió cumplir y obedecer la voluntad de Dios. Ahí vamos a ver el contraste. Y la segunda enseñanza es vivir por fe implica una vida de fe, valga la redundancia, y amor sacrificial. Dicen los versículos 13 y 14. Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, al del otro lado del río, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa. A mí me gusta la Biblia es bien específica. 318. Y salió en su persecución hasta Dan. Por eso la Biblia es un recurso inclusive como documento histórico confiable, porque la Biblia da detalles. La Biblia detalla, no teme no dar detalle. Si uno está narrando algo que no es verdad, uno evita dar detalles, porque los detalles pueden ser cuestionados. Sin embargo, en muchas ocasiones en la Biblia podemos encontrar la respuesta histórica a cosas que no se han podido encontrar en otros textos y en ningún otro lado. Y miren el detalle ahí, fueron 318. Pero también esto tiene una razón. A pesar de que Lot había decidido vivir en pecado, Abraham no tomó tal acción para decir, si tú escogiste vivir en pecado, muérete allí, yo no voy a hacer nada por ti. ¿Verdad que no? Esa no fue la actitud de Abraham. ¿Cuál fue la actitud de Abraham? La actitud de Abraham fue rápidamente organizar a los siervos nacidos en su casa e ir al rescate de su pariente. Y ahora ustedes dirán, adiós, pero ¿y por qué Abraham no meditó eso? No lo consultó con Dios, no buscó. Porque ya Abraham sabía que esa era la voluntad de Dios, porque él
estaba viviendo en su voluntad. ¿Y cuál era la razón para Abraham ir a rescatar a su sobrino? Era su pariente, él lo amaba. Por amor fue a hacerlo. Y no solamente rescató a Lot, rescató a todo el mundo y las posesiones de todo el mundo. Pero eran 318. Abraham no era militar, no era guerrero, pero Abraham sabía a quién iba a enfrentar, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tenía Abraham? ¿Tenía fe? ¿Decidió por fe? Oye, yo tener 318 personas, no son guerreros, estaban adiestrados, pero no son guerreros como aquellos que describimos ahorita. Y voy a pelear con ellos, con los que ya cogieron y conquistaron a estos, que dos de ellos hasta cayeron en unos pozos y se derritieron allí en la brea. O sea, contra esa gente que yo voy a pelear. Y él fue con 318. Él confió en la promesa que Dios le hizo desde el principio, de que quien lo bendijera sería bendito y quien lo maldijera sería maldito. Esa era su fe. Por lo tanto, ya él creyendo eso, él lo que tenía que hacer era ¿qué? Actuar. Dice el versículo 15, y por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó. Y no solamente los derrotó, los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Los derrotó. Así fue que Abraham fue a la guerra contra 5 ejércitos de guerreros. No eran de personas que no sabían de guerra. ¿Fue Abraham quien los venció realmente? ¿O evidentemente fue Dios quien los venció? Y Abraham y su grupo recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y la gente. Dice el comentario de Génesis de Evi Carballosa sobre este texto. Abraham obtuvo una gran victoria mediante la ayuda sobrenatural de Dios. 318 versus 5 ejércitos. Pues la victoria de Abraham sobre los reyes invasores solo puede explicarse si se reconoce que fue un acto sobrenatural de la intervención divina. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Promesa inquebrantable. Lot desobedeció, fue capturado y hecho prisionero. Abraham obedeció y fue instrumento de libertad. Lot escogió carnalmente su galardón y lo perdió. Abraham escogió confiar y esperar en Dios, aún sin ver el resultado, porque no sabía lo que iba a pasar allí. Pero a la postre obtuvo la victoria, un galardón que nadie podía arrebatar. El creyente en Dios es más que vencedor. Amén. ¿Podemos creer eso? Abraham demostró que era un hombre valiente, ¿verdad? Pero más que valiente, lo que demostró que era un hombre de fe. De hecho, ser valiente no es no tener miedo. Es hacer las cosas a pesar del miedo. Porque si yo no tengo miedo, pues no soy valiente. Simplemente es que no tengo miedo. Ser valiente es ir así, pero ir en fe en Dios. Estuvo dispuesto a sacrificar su comodidad porque no tenía que ir a rescatar a Lot. Sin embargo, decidió someterse a la voluntad de Dios y confiar en la promesa de Dios de que sería bendito y de que sus enemigos serían malditos. Una evidencia allí clara es: todos los enemigos de Abraham fueron derrotados. La maldición de los que maldecían a Abraham cayó sobre ellos. Por lo tanto, la victoria de Abraham sobre ellos fue la victoria de Dios sobre ellos, cumpliendo la promesa de Dios en Abraham. Allí lo vemos. Para rescatar al que escogió por ver. Y más adelante veremos en los capítulos posteriores que la cosa no termina allí, ¿verdad? Por lo tanto, una vida como la de Abraham, hace varios domingos atrás, vimos cómo Abraham pecó entregando a su esposa al faraón, ¿se acuerdan? Y eso fue costoso para él.
Pero aprendió, se arrepintió y fue restaurado. Y confió. Y el Señor lo restauró y siguió cumpliendo la promesa que le había hecho. Por lo tanto, la lealtad y fidelidad de Dios debe provocar nuestra lealtad y fidelidad. La lealtad y la fidelidad de Dios debe provocar vidas sacrificiales, sometiéndonos a la voluntad de Él, la cual es buena, agradable y perfecta. Y Abraham creyó que esa voluntad era buena, agradable y perfecta. 318 contra, vamos a ponerle un número, contra 20,000, contra 25,000. Él creyó que de todas maneras su voluntad, ¿qué? Es buena, agradable y perfecta. Y confió en Dios. Y confió en el Señor. Y vemos ese contraste nuevamente entre las consecuencias de Lot y la vida de fe de Abraham. Y la tercera enseñanza entonces nos dice que vivir por fe implica vivir en adoración y lealtad, valga la redundancia. Miren esto, Abraham, luego de derrotar por la mano poderosa de Dios a los ejércitos, recobró, capturó o trajo de nuevo acá, rescató en la palabra, a todo ese pueblo que había sido capturado. Y entonces se encuentra con el rey de Sodoma, el nuevo, porque el otro saben que se cayó en el pozo, y el rey de Salem, que era rey y sacerdote. Y aquí hay dos encuentros y dos desenlaces que proveen una rica enseñanza precisamente sobre la adoración y la lealtad al Dios verdadero. Dice el verso 17, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Obviamente el nuevo rey de Sodoma. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Ven, era rey y sacerdote. Es la primera vez que vemos en la Biblia que alguien tiene ambas posiciones, rey y sacerdote. Un sacerdote, como nosotros sabemos, es alguien que intercede ante Dios por su pueblo, ¿verdad que sí? Ofrece sacrificios a Dios por su pueblo y lleva a cabo actos de adoración a Dios. En este aspecto, Melquisedec es descrito como sacerdote del Dios Altísimo. O sea que la narrativa dice que nuestro Dios se le reveló a Abraham, pero también se le había revelado a Melquisedec. Y Melquisedec sabía de que el Dios que había logrado la victoria contra los reyes por conducto de Abraham era el mismo Dios al que él le servía. Por eso es que entonces Melquisedec en el versículo 19 y 20 dice, y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Lo que dice Génesis 1. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Reconocimiento del único Dios verdadero de parte de Melquisedec y reconocimiento que la victoria de Abraham no fue de Abraham, sino fue de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y entonces viene Abraham y le da el diezmo, la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Un acto de reverencia y de reconocimiento que Melquisedec era mayor que él. La palabra bendito significa invocar a Dios por el que recibe la bendición. Yo invoco a Dios para que lo bendiga a él, que fue lo que hizo Abraham. Pero también significa excelencia a Dios. Él es el bendito, Él es el santo, Él es el grande, Él es el mayor, Él es el todopoderoso. Y esa fue la oración que hizo Melquisedec en favor de Abraham y también dándole gracias a Dios por la victoria que había recibido. Y la muestra de reverencia de Abraham fue que darle el diezmo de todo, reconociendo que ese sacerdote y rey le servía al Dios Altísimo.
Y más aún, luego el rey de Sodoma, en el versículo 21, le dice a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Abraham confió y confía en este momento en qué, en la provisión de Dios, en el amor de Dios. Y aunque fue tentado ante ser prosperado aún mayor por todos los despojos de la guerra, los cuales él había ganado en buena lid en esa pelea que había tenido con los reyes, él dice, no, yo voy a demostrar que yo confío en la provisión de Dios. Él me ha dado todo, Él es todo para mí, yo no necesito nada. Por eso es que él dice, yo no quiero que nadie diga, yo enriquecí a Abraham. Que lo que Abraham tenía era producto de lo que le habían dado en Sodoma o lo que le habían dado en otro sitio. No, todo lo que yo tengo y todo lo que yo puedo obtener proviene solamente de la mano poderosa y misericordiosa del Dios a quien le servimos. Mostró confianza plena en las promesas de Dios y en la provisión de Dios. Dice Evi Carballosa también en el comentario de Génesis, la confianza plena de Abraham descansa sobre el Dios de toda gracia. El hombre de fe había aprendido la gran lección, tanto de su experiencia en Egipto, ¿se acuerdan? Como de la separación de Lot. Jehová, el Dios Altísimo, era el gran proveedor de sus necesidades. La frase, he alzado mi mano a Jehová, significa hacer juramento firme, es decir, un compromiso. Él se comprometió en lealtad a Dios por lo que Dios había hecho en él, por la restauración que había hecho en él luego de haber pecado en Egipto. Luego de su arrepentimiento sincero, Dios lo restauró. Cuando Abraham alzó su mano a Jehová, se comprometió a poner al Señor en primer lugar en su vida. Alzar la mano era un acto solemne delante de Dios, ¿verdad? Como todavía levanta su mano derecha y jura. Pero ¿por qué eso es importante? Lo que Abraham había demostrado en Egipto era una falta de fe. Acuérdense la frase, ve y di que eres mi hermana para que me vaya bien. La señora fue un vehículo de qué? Él confió en que la prosperidad de él iba a ser a través de quién? De su esposa y lo que el faraón hiciera. Y eso le costó caro, aprendió, se arrepintió y vemos a Abraham restaurado, sirviendo y confiando solamente en el Dios verdadero. Por eso al principio, cuando empezamos a definir el texto, Abraham no tuvo problema en decir, no, que escoge lo que tú quieras. Dale. Porque si Abraham fuera otro hubiese dicho, no, mira, qué lindo, esto es para mí. Yo soy el tío aquí, tú eres el sobrino, tú coge lo que queda. No, fue al revés la confianza. Escoge tú que yo voy a confiar en lo que Dios me vaya a dar. Y precisamente el versículo siguiente que dice, y Dios llevó a Abraham a la tierra que había prometido a su descendencia. ¿Confió plenamente Abraham en Dios? Sí. ¿Necesitó que el rey de Sodoma le diera algo? No. Porque él había visto las manifestaciones de la fidelidad y de la lealtad de Dios en todo momento. A pesar de ser un hombre pecador, a pesar de ser un hombre que había fallado. Pero miran ahora ese hilo conductor, como yo digo, de la Biblia mostrándonos a Cristo desde el principio hasta el final. Dice el versículo 18, que ya lo citamos antes, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Las dos posiciones en una persona. Era rey y sacerdote. O sea que intercede por el pueblo, pero también gobierna. ¿Y quién es la única
otra persona que dice la Biblia que intercede como rey y sacerdote. Que intercede por el pueblo como sacerdote y gobierna como rey. Jesucristo. ¿Y por qué esas dos personas tienen ese título? Porque Melquisedec era un tipo de Cristo. Y ahora, por eso es que le hablo del hilo conductor. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que ver la conexión porque Cristo está conectado a través de toda la Biblia hasta el final. El término griego tupus se traduce en el Nuevo Testamento como señal o figura. En el lenguaje de los eruditos, entonces se llama tipo, precisamente, escuchen bien esto, aquellos objetos, personas o historias en la Biblia que además de su significación inmediata representan otra verdad de carácter espiritual. Es decir, es un símbolo en el pasado que luego se ha visto cumplido posteriormente o se cumplirá en el futuro. Melquisedec, rey y sacerdote, un tipo de Cristo para que Abraham reconociera que Cristo es el prometido desde Génesis 3, y allí vino Abraham y le dio el diezmo y mostró reverencia porque entendió que Melquisedec era más grande que él. Y ahora vamos a Cristo. Ese Melquisedec, que es un tipo de Cristo y como está definido allí, un símbolo del pasado que va a mostrar el cumplimiento posterior, y se cumplió en la primera venida de Cristo y se va a cumplir en la segunda. Dice Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Salem era lo que es Jerusalén ahora. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no se le conoció allí, no se dijo nada de eso, no teniendo principio de días ni fin de vida, pero esta es la parte importante subrayada, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad, semejante al Hijo de Dios. Las características que se dan de Melquisedec son las mismas características que luego tiene y posee nuestro Señor Jesucristo. Melquisedec era un reflejo de las características del Mesías prometido, por lo que Abraham rindió ¿qué? La debida reverencia y significado. Hermanos, y esto es importante, la historia de la Biblia, todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, poseen un hilo conductor que nos llevan a Cristo en diferentes tipologías, en diferentes historias, en diferentes situaciones. Es la conexión con Cristo desde el principio hasta el final. Por eso en Génesis 1 habla en plural, ¿verdad? Cuando se está creando los cielos y la tierra. Hebreo lo que nos quiere enseñar es que Jesús es superior a Melquisedec. Miren ahí mismo en el capítulo 7, el versículo 22 al 28. Por eso Jesús ha venido a ser fiador, garantía de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Se morían y tenía que venir otro. Pero Él, Jesús, conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Intercesor. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, sin pecado y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo,
porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció ¿quién? A sí mismo. Porque él podía ofrecerse a sí mismo, porque él no tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados, porque él no pecó. Él se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que vemos malas decisiones sin consultar con Dios. Vemos una vida de arrepentimiento y de lealtad luego de haber pecado y de confiar en la voluntad de Dios. Y vemos la conexión de Abraham con Cristo a través de Melquisedec, que era rey y sacerdote, y mostraba lo que habría de venir posteriormente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Abraham lo entendió, por eso rindió reverencia. Abraham necesitó un mediador entre él y Dios para que sus pecados fueran perdonados y adorar a Dios. Nosotros hoy necesitamos un mediador. Y la Biblia nos lo ha dado, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios y sacerdote. Cuando mencionamos a Dios es rey, viene del cielo hacia nosotros. Sacerdote, de nosotros hacia Dios. Dios envió a su Hijo y Él intercede por nosotros ante el Padre. Dios, rey y sacerdote. Más nadie tiene ese título, más nadie lo podrá tener. Solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque como dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hermano, vemos en esta historia lo que es vivir fuera de la voluntad de Dios y lo que es vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto está escrito para nosotros hoy también. Esto no está escrito para aquellos allá. Y lo que significó para aquellos allá fue reverencia al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Eso es lo que debe mostrar a nosotros hoy también la misma reverencia, la misma lealtad, la misma fidelidad. Porque Él nos salvó de nuestros delitos y pecados por su pura gracia, por el propio deseo de su voluntad. Porque nada podíamos hacer para eso. Nada. Pero primero le digo a los creyentes, sabemos que tenemos un mediador y debemos darle la reverencia adecuada y máxima y única a ese mediador, a ese sacerdote llamado Jesucristo, que también es nuestro Dios, porque es la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, Él descendió como Dios, como rey aquí, y aquí sirvió como sacerdote en favor de nosotros ante Dios. Eso no lo hizo Melquisedec. Melquisedec oró, intercedió por Abraham, pero no se dio por él, porque el único que estaba dado para eso, conforme a ese mensaje y a esa tipología y ese tipo de Cristo, es Jesucristo. Porque Melquisedec era pecador, Jesucristo no. Por eso se dio él. Por eso los otros ofrecían sacrificio, primero por ellos y después por los demás. Por eso Cristo pudo sacrificarse él, porque él no halló pecado, no tuvo pecado. Jesús nos rescató con amor incondicional, como Abraham rescató a Lot. ¿Mostró a Abraham amor por su sobrino? Sí. Mostró Cristo amor por nosotros. Cristo no necesitó 318 hombres. Cristo entregó su vida. La única. Cristo dejó su gloria para salvar a todos los Lots de este tiempo. Yo me llamo Edmundo Lot Rosalí. ¿Sí? Yo no tengo segundo nombre, pero ahora me lo puse. Los Lot de este tiempo. Y le sigue costando a él porque él sigue intercediendo o no. Sigue intercediendo. Jesucristo es un Dios activo. Sigue activo. Sigue intercediendo por nosotros. Ahora le digo al no creyente. Estás preso como Lot.
Necesitas ser rescatado. Estás preso como Lot. No hay mañana, es hoy. Estás preso. ¿Y estás preso de qué? De tus malas decisiones. Estás preso por lo que te atrae mucho el pecado. Te atrae mucho. Escucho música desordenada y música con malas palabras, pero digo que soy creyente, o digo que ya mismo, déjame disfrutar esto, y yo me convierto después, como le pasó a aquel que dijo, bueno, si esta noche te vas a morir, ¿y qué tú vas a hacer? Seguimos tomando malas decisiones, seguimos dando pasos y pasos y pasos. Necesita ser rescatado como fue rescatado Lot. Cristo es nuestro redentor, nuestro rescatador. Él se vació de su gloria, hermano, por los pecadores. Se vació, no dejó nada. Ahorita hablamos aquí que inclusive hasta el Padre lo rechazó en un momento dado porque se hizo pecado por nosotros. ¿Cuándo vas a dejar de pensar como Lot y vas a vivir vidas de fe y arrepentimiento como Abraham? Eso al creyente. Al no creyente, ¿cuándo vas a entender que sin Cristo estás perdido? No hay nada que hacer, nada que hacer. Si Abraham no hubiese ido a rescatar a Lot, todavía estuviera allí. Y por la mano poderosa de Dios pudo salir Lot de allí. Por la mano poderosa de Dios a través de su Hijo Jesucristo, tú puedes salir de allí. La palabra de Dios llega para convencerte de pecado. No es un acto de magia de que te diga, vas a ser feliz, vas a ser alegre. Dios se va a poner contento con tu salvación. Que tiene que ponerte contento con tu salvación eres tú. El que necesita salvación eres tú, no es Él. Nosotros somos los que la necesitamos. Así que no te vayas de aquí sin tomar una decisión por Cristo, si es que así el Espíritu Santo te da la convicción de pecado. Hemos visto entonces esos dos contrastes y hemos visto la obra redentora de Jesucristo a través de esos dos contrastes. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque somos muchos los que hemos sido rescatados por el puro afecto de tu voluntad. Señor, te plació rescatarnos a pesar de que inclusive nosotros no queríamos ser rescatados. Sin embargo, tú colocaste en nuestro corazón arrepentimiento, fe, para que tu Hijo Jesucristo, sacerdote, intercediera por nosotros y como Rey viniera a esta tierra a entregarse Él por los pecadores que ya habían sido escogidos. Te damos gracias por esa muestra de amor. Te damos gracias por tu amor incondicional. Te damos gracias porque no tuviste que ofrecer sacrificios, porque tú eres el sacrificio perfecto. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros podamos seguir entendiendo esta verdad y aplicándola a nuestra vida todos los días. Que nuestras decisiones sean conforme a tus propósitos, a tu voluntad, en oración, en búsqueda de ti, en consejo pastoral y de los hermanos. Que sepamos, Señor, que nuestras decisiones te agraden a ti, Padre. Que podamos vivir vidas santas para tu gloria. Y al que todavía no te conoce, Señor, bríndale dentro de tu soberanía el beneficio y el regalo de la salvación. Bendice a la Iglesia Bautista La Gracia. Gracias, Señor, por esta iglesia. Sigue guardándonos, protegiéndonos y enseñándonos para seguir teniendo vidas que te agraden a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.